¿En qué situación lo peor que podía pasar realmente pasó? No creo que ese chico tenga talento para formar parte de la Academia de Bellas Artes. Entonces recházalo, lo haces con cientos de estudiantes cada año. ¿Qué es lo peor que podría pasar con este? En algún lugar de Viena, 1908. En realidad, Hitler se presentó por primera vez en 1907, y fue rechazado por segunda vez en 1908. Su arte debe haber sido realmente pésimo. Su madre murió en 1907 en medio de su solicitud, lo que lo dejó sin hogar. Chernobyl. La seguridad de los reactores y las contenciones se desconectaron para probar algo. Los trabajadores no usaron bien su equipo de protección. Las alarmas, tanto auditivas como visuales, estaban desactivadas. ¿Qué cagajo estaba pasando ahí? De hecho, la prueba se retrasó. Así que cuando se llevó a cabo, la tripulación que se había preparado y entrenado para ello se había marchado, y la tripulación que los sustituyó sin prepararse para ello realizó la prueba. Fui a urgencias por tener sudores nocturnos, espasmos musculares y tos. Estaba bastante segura de que no estaban relacionados. Me dijeron que podía ser una neumonía, un pulmón perforado, una infección en la espalda y, por supuesto, un cáncer, lo cual más bien me susurró. Volvió y cerró la puerta de la sala de urgencias. Se arrodilló y me dijo que probablemente se trataba de un linfoma de Hodgkins, pero que no me preocupara, que solo estaba por encima del diafragma. Todavía no había escaneado nada por debajo del diafragma. Acabó siendo Hodgkins fase 4. Tenía 29 años. Oh, pero Hodgkins es el mejor tipo de cáncer que se puede tener. Tiene una tasa de supervivencia del 97%. Acabé estando en el otro 3% ya que mi enfermedad se resistía al tratamiento. Entonces, un trasplante de médula ósea con una tasa de supervivencia del 75%. El 25% parece mucho más que el 3% ahora. Sobreviví, pero 3 meses después volví a la UCI, y el médico le dijo a mi marido que no iba a pasar la noche. Sobreviví a eso, pero volví a la UCI al mes siguiente, y casi me desangro cuando el tensómetro se hundió. También sobreviví eso. Así que ahora estoy aquí 6 años después. Tengo un sistema inmunológico débil y destrozado y una serie de otros problemas, pero estoy aquí. Así que para el sexto incidente importante no fue lo peor que se puede imaginar. Me he quedado con una gran perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida, y estoy agradecida de haber tenido una sexta oportunidad de sobrevivir. Los Khmeres Rojos de 1975 a 1979 destruyeron completamente Camboya, económica, política y demográficamente. Cualquiera que fuera considerado un intelectual era asesinado. Esto podía significar simplemente que llevabas gafas. Se aplicaba especialmente a los que iban a la escuela y a los profesores. Pol Pot decidió que todo el mundo debía trasladarse de la ciudad a las granjas, independientemente de sus habilidades. Cualquier acción que se considerara contraria a su gobierno era castigada con la muerte. La muerte se producía mediante el machete, la electrocución, la inanición y la ingesta forzada de heces, las heces de los guardias, no las tuyas. Al final, más del 20% del país fue asesinado. Pol Pot vivió una larga vida, y finalmente murió en 1998 de un ataque al corazón. Fue una tragedia horrible. Hace unos meses estuve viajando por Camboya. Visitamos los campos de exterminio, donde los civiles eran llevados para ser ejecutados. No había mucho que ver, pero podías sentir las malas vibras del lugar. Llevábamos una audioguía que nos explicaba el lugar mientras lo recorríamos. En una de las paradas había un árbol normal al parecer. Nos dijeron que las madres de los bebés recién nacidos se sentaban delante del árbol. Los guardias les quitaban a sus bebés uno por uno, agarrándolos por los pies y golpeando sus cabezas contra el árbol para matarlos. Todas las madres se sentaban ahí obligadas a mirar. La razón por la que se encontraron los campos de exterminio fue cuando un tipo que caminaba por la zona vio el árbol. Cuando se acercó pudo ver pequeños trozos de hueso en la corteza del árbol. Entonces se excavó la zona y se encontraron miles de cuerpos enterrados en el suelo. Hoy en día se levanta un gran monumento en medio del campo. En su interior se encuentran todos los cráneos intactos que se encontraron apilados unos encima de otros. ¿Conoces esos momentos en los que, como hombre, estás parado orinando pero también necesitas tirarte un pedo? ¿Y de vez en cuando parece que te vas a cagar encima? Pues una vez me cagué de verdad. Voy de la lectura sobre el genocidio de Camboya a esto, what the fuck. Accidentalmente darle me gusta a un post que tu crush publicó hace 5 años. Simplemente, no le des importancia al post. Borra todas tus cuentas de redes sociales, recoge algunas pertenencias, vete a vivir a una cueva. Nunca lo sabrán. Titanic. Realmente es una combinación de los peores escenarios posibles.
Si los timones del barco hubieran sido más grandes, si no hubieran encendido la última parrilla, si hubieran hecho caso a las advertencias de los icebergs, si hubieran virado un poco más al sur, si hubieran chocado de lleno con el iceberg, si lo hubieran rozado un poco menos, etc. Realmente, para hundir ese barco, todo lo que podía salir mal tenía que salir mal. Nuestros 2 hijos volvían a casa juntos de la fiesta del 17º cumpleaños del mayor, a la que habían ido con amigos después del colegio. El coche fue atropellado por un camión a media milla de casa. Los perdimos a ambos. Eran nuestros únicos hijos. En Buscando a Nemo, el padre era muy protector porque ya había perdido a su mujer y a todos sus hijos nuevos. Deja que Nemo vaya a la escuela porque Nemo quiere ir, aunque el padre no está dispuesto a dejarlo ir, y luego es secuestrado y puesto en una pecera propiedad de Peserman Calle Guayabi 42 Sydney. Cuando el capitán Billy Tine decide llevar a la Andrea Gale a un último viaje de pesca, van más allá de su zona de pesca habitual, pierden un equipo de comunicaciones vital y, mientras intentan escapar de una tormenta eléctrica, quedan atrapados entre un huracán y un frente frío. Un helicóptero de rescate consigue localizarlos, pero un fallo en el equipo hace que la tripulación abandone el vehículo, malogrando el rescate, y el pesquero se hunde, matando a todos. Un día en casa de mis abuelos fuera del estado, era nuestro último día en su casa, y salíamos para ir al aeropuerto en 1,5 horas. Estaba siguiendo a mi madre en una manta en su habitación trasera con una mesa de café. Me tropecé con mi manta, golpeé mi frente en la esquina de la mesa de café, y me abrió la cabeza. Terminé teniendo que recibir 8 puntos de sutura, 6 en el exterior y 2 en el músculo. Nos apresuramos a volver a la casa, y nos metemos en el coche 1 hora, y 45 minutos antes de que saliera el vuelo. El aeropuerto estaba a 30 minutos. Los de seguridad no nos dejaron pasar aunque cuando llegamos ya estábamos embarcando, y las puertas se cerrarían en 20 minutos. Después de pasar por el control de seguridad, corrimos por la terminal hasta nuestra puerta de embarque, y llegamos justo antes de que ésta se cerrara. Así que todo está bien, ¿verdad? No, en absoluto. Como me dieron los puntos fuera del estado, el seguro decidió no cubrirlos. Esto provocó más discusiones entre mis padres divorciados en la corte. Nos cansamos de refutar su división durante unos 2 años antes de que finalmente cedieron y pagaron una gran parte de ello. En Milton, un hombre blanco de 40 años soltero que vive en el sótano de sus padres consiguió un trabajo como supervisor en una guardería, donde mi amigo trabaja. El personal pensó que era un poco raro, también tenía constantemente niños pequeños que salían tarde del centro. El marido de mi amiga vio una foto suya e hizo una broma en la que decía que parecía un pedófilo. Semanas después, el supervisor fue detenido y acusado de posesión de pornografía infantil que hacía con sus alumnos y de intromisión sexual. Pedófilo confirmado. En 1977 unos terroristas separatistas que querían la independencia de Canarias decidieron poner una bomba en la floristería del aeropuerto de Tenerife para asustar a los turistas, y conseguir la atención de los medios de comunicación extranjeros para su lucha. Una persona resultó herida en la explosión, pero por lo demás todo el mundo estaba bien. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, las autoridades decidieron cerrar el aeropuerto por completo en caso de que hubiera otras bombas. Todos los aviones que llegan se desvían al aeropuerto más cercano, que resulta ser el relativamente pequeño aeropuerto regional de Los Rodeo. El minúsculo aeropuerto de una sola pista está completamente saturado de aviones. El AC, que no está preparado para tanto tráfico, acaba cometiendo un pequeño error. Le dicen a un avión que se acerque cuando deberían haberle dicho que se detenga. 2 aviones chocan en la pista, y mueren 583 personas en total. Fue la catástrofe más mortífera de la aviación comercial, y la mayor cantidad de muertos por un atentado terrorista con aviones hasta el 11 de septiembre de 2001. Todo por una sola bomba que ni siquiera debía matar a nadie. El terremoto japonés que causó la fusión de Fukushima y el tsunami masivo. Yo trabajo en una pista de hielo, y conduzco una máquina de rejuvenecimiento del hielo que funciona con propano, concretamente la Olympia. Hay 2 depósitos de combustible a bordo en todo momento, de modo que cuando te quedas sin él en medio de la operación, cambias al otro y sigues adelante. El peor escenario es quedarse sin combustible en el hielo, por muchas razones. 1. La pala que se encuentra en el hielo descongela muy rápido. Mucho más rápido de lo que crees. 2. La tela de inundación en la parte trasera de la máquina se congela en el hielo. Sin embargo, hay una bomba manual de emergencia bajo el asiento del conductor para sacar la parte trasera del hielo en caso de avería. Suena bien, ¿verdad? Un día, empiezo mi turno comprobando que no tengo un depósito vacío en la máquina. Sucede, la gente se olvida. El tanque de reserva está lleno, y el tanque actual está casi vacío. Genial, lo cambiaré cuando se acabe. Así que salgo y arranco mi moto. A mitad de camino se enciende la luz de combustible bajo.
Acciona el interruptor para pasar al depósito lleno. 5 segundos más tarde, la luz de combustible bajo vuelve a encenderse. Por la razón que sea, no ha funcionado. El tanque estaba lleno, y la válvula estaba abierta, lo comprobé. Empieza a tragar, y se apaga antes de que pueda levantar la hoja. Trate de voltear hacia atrás, girar y salir del hielo. Nada. La cosa ni siquiera intenta girar. Ahora estamos en problemas. Saco la barra de la bomba manual y empiezo a bombear. Nada. Al parecer, los modelos actuales requieren que se pulse el interruptor del panel mientras se bombea para que funcione. Desgraciadamente, cuando la máquina murió, había fundido un fusible en el panel principal, y no tenía energía en los interruptores. Tiré la tela de inundación antes de que se congelara, corrí al taller para coger unos palos de hockey rotos que había por ahí, y los martillé bajo la parte trasera para levantar la cuchilla. El daño ya estaba hecho, ya que el metal había quemado un enorme agujero en el hielo. Me costó un poco de trabajo descubrir que era un fusible fundido. Por suerte, era solo una práctica, así que no tuve mucho público. Un joven dinosaurio comedor de plantas se encontró con una hoja desconocida perteneciente a un árbol que no había visto antes. Había sido educado para ignorar todas las plantas que no reconocía, ya que las plantas desconocidas podrían contener fácilmente toxinas que podrían enfermarle o incluso amenazar su vida. Pero esta planta, de la que nunca le habían advertido, podría ser la hoja más deliciosa que nadie hubiera probado jamás. ¿Cómo podría alguien encontrar las hojas de mejor sabor si nadie probaba nada más que las hojas que todos habían consumido durante generaciones? Decidió que sería él quien se arriesgara por el bien de las papilas gustativas de todos. ¿Qué es lo peor que podría pasar?, pensó, mientras se inclinaba, abría la boca y cerraba los ojos para dar su primer y tímido mordisco. En ese momento, un gigantesco meteorito se estrelló contra la Tierra, vaporizándolo a él y a cualquier otro organismo con el que hubiera estado en contacto. La insondable cantidad de polvo y escombros generada por la inmensa colisión acabaría por bloquear el sol, y ahogar la vida de casi todas las criaturas del mundo entero. ¿Has sido víctima de la ley de Murphy? ¿Qué te pasó? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.